Entonces, bienvenida. Víctor, Pues buenas tardes, Nagore. Bienvenida a Recomiéndame un buen libro. Amigos, Muchas hoy gracias. tenemos el gusto de que nos acompañe Nagore Suárez con su libro Lo que habita en los sueños, que es un libro que hemos estado leyendo en las últimas semanas. Nagore, aquí lo que hacemos es conforme fueron entrando al Zoom, les vamos a dar el turno para las preguntas, pero quisiéramos antes que nos hablaras un poco de ti y que nos hablaras pues un poco también de la motivación para escribir este libro. Bueno, pues os hablo un poco. Yo soy de Madrid, aunque mi familia paterna es de la zona del norte de España. Porque ¿de dónde sois vosotros, perdón? de México. De México. Vale, vale, genial. Pues mi familia es de la zona del norte de España. Bueno, ya habéis visto que la novela principalmente transcurre en San Sebastián. Y yo tengo mucho vínculo con todo el norte de España. Y este es mi cuarto libro. Tengo una trilogía anterior que es más thriller, más policíaca. Y bueno, yo estudié periodismo, antes de eso estudié un tiempo arqueología y antropología forense, luego trabajé en publicidad, he dado muchas vueltas, la verdad. Y bueno, y terminé pues teniendo la suerte, ¿no? de tener la oportunidad para escribir la primera novela que publiqué y después pues he seguido escribiendo. Y un poco el germen para escribir esta novela, yo creo que fue la ambientación de este San Sebastián de época. A mí me gusta mucho el norte, es una zona bueno, pues como os decía antes, no tengo ese vínculo familiar, no en concreto con San Sebastián, pero bueno, pues sí con Bilbao y con Navarra. Y fue un poco lo que me dio, ¿no? la idea para esta novela. Yo quería ambientarme en un San Sebastián de época. Me parecía, al final, bueno, San Sebastián era el lugar de veraneo de toda la clase alta europea desde finales del siglo XIX. Y me parecía que me daba una ambientación muy buena para una novela de misterio histórico y para situar personajes pues muy diferentes, ¿no? Como los que luego vamos a encontrar en la novela. Y este fue un poco el germen, la verdad que siempre se tiene una pequeña idea y luego van surgiendo el resto, no sabes muy bien cómo, y lo que vas haciendo es ir tejiendo un poco esa tela de araña hasta que tienes la historia completa. Pues muchas gracias por esta introducción y entonces vamos a pasar a las preguntas conforme fueron entrando a esta sesión. Jenny, por favor, adelante. Hola Nagore, buenas noches allá en España, buenas tardes aquí en México. Yo sí, déjame decirte que algo que me encantó, Corta, lo que comentabas, ¿no? De por qué esa ambientación tan excelente. Ya entiendo más, ¿no? O sea, yo sí leí que eras de Madrid. Entonces al momento decía, bueno, ¿cómo conoce tan perfectamente San Sebastián? Que lo pintas increíble. Tengo muchas amigas españolas y a unas que están en Barcelona sí les pregunté, bueno, ¿conocen San Sebastián? Necesito saber cómo es San Sebastián. Entonces, sí, sí, realmente me encanta esto que nos comentas, porque a mí la ambientación fue algo de lo que yo les comentaba aquí a los compañeros, que fue lo que me encantó. Esta forma en cómo nos llevas primero por Florencia de esa época, los negocios, las pastelerías, las peluquerías, luego nos llevas a esta villa gótica, emblemática en San Sebastián, los personajes, esa psicología de los personajes, lo que es el conde, así todo oscuro, triste, pero a la vez como esta oscuridad, pero de investigación, de que uno no entiende para dónde va, ¿no? ¿Qué es lo que realmente desea? ¿Qué es lo que busca? El personaje de Ava me gustó mucho por su misma forma de ser, ¿no? Como que tampoco se hallaba ella misma. Y no era como para ella este lugar para las señoritas, para hacerse grandes esposas, que para eso eran estas escuelas de época. Entonces sí, esta forma de que de repente desaparece de la escuela, de momento dije, es que no era para ella, esto no era su mundo, pero ¿a dónde está? ¿No? Ahí va la pregunta, ¿dónde se encuentra? Entonces pasan los años, nos llevas a otra época, nos llevas también a Pedrito, qué gran personaje el de Pedrito, realmente Sí. me encantó esa
esa forma tan sutil de ser él, pero a la vez muy alegre, de convertirse en otros personajes, decirle, y luego ella se quedaba así como que, ¿qué está haciendo, no? Pero él se convirtió en investigador, su mejor amigo, en todo el lado de ella, siempre apoyándola para saber qué era lo que sucedió con Ava. Pero algo que también, algo que me gusta mucho a mí es el arte. Y el ver aquí involucrado el arte, ver a estas pintoras, estos guiños de las pintoras, creo que fue fabuloso. No sé, a mí sí me gustaría en mi pregunta que me comentaras en qué te basaste para poner también el arte y cómo fue tu idea de poder ambientar todos estos lugares, no sé si has estado ahí, si cómo fue que lo hiciste, esto de la biblioteca, este lugar de que le llamaban, ¿no? El infierno, que era donde estaban todos estos libros que en esa época sabemos que eran los prohibidos, que estaban en esa época en todo el mundo, ¿no? Realmente había estos lugares para libros prohibidos, esconderlos. Entonces sí, me gustaría que nos comentaras, ¿no? ¿Cómo fue que lo ambientaste? ¿Cómo lo pensaste para poder hacer esta construcción? Y cómo también, ¿no? Pensaste en cada uno, porque todos los personajes tienen una psicología y una forma de ser diferente, pero están muy bien Pero construidos. te voy a ir respondiendo si te parecen las preguntas una a una, Vale, porque si no gracias. se me van a olvidar. Ay, qué linda, gracias. Lo primero, muchas gracias por tu comentario y me alegro, ¿no? De que hayas disfrutado la ambientación y los personajes. Y es que si no te voy contestando por orden, de verdad que es que no retengo, se me olvidan. Entonces, lo primero, el tema del arte, me estabas diciendo, ¿verdad? Vale, pues el personaje de Ava yo quería que fuera un poco un homenaje a las pintoras del surrealismo, especialmente para crear el personaje me he inspirado en la vida de una pintora que no sé si os sonará, que era Leonora Carrington, que Wow. probablemente os suene porque estuvo mucho tiempo viviendo en México, se exilió allí en México. Y entonces pues me inspiré bastante en la vida de Leonora o de otras pintoras como Remedios Varo, que también estuvo en México. Por ejemplo, Leonora Carrington estudió un tiempo en una academia para señoritas de Florencia. No se sabe mucho en concreto qué hizo allí, pero bueno, a mí me dio un poco la idea, ¿no? De situar allí la escuela para señoritas donde yo quería que se conocieran Manuela y Ava. Y luego hay otros aspectos de su vida, por ejemplo, el tema del sanatorio mental, ¿no? Al que Ava va en Santander. Pues esto está, Leonora Carrington tuvo un episodio tristemente similar en su vida y es que, bueno, ella llega a España bueno, y sufrió una agresión sexual y demás y tuvo una crisis nerviosa y su familia decidió ingresarla en un sanatorio real que existía en Santander, que era el sanatorio del doctor Morales, que había estado en Alemania y se había traído pues muchas ideas, ¿no? De esta Alemania nazi y pues que utilizaba este tipo de tratamientos con electroshock, con inyecciones de aguarrás, de cardiazol y todo esto. Entonces sí que hay cosas de la vida de Ava que están inspiradas en la vida de Leonora, pero yo en general quería que fuera un poco un homenaje a estas pintoras del surrealismo que ahora la verdad que están más reconocidas, pero que en su momento tuvieron la mayoría una vida muy difícil y que incluso por sus contemporáneos muchas veces eran más consideradas musas que realmente artistas. Y luego hay otro tema que me interesaba del surrealismo, y es que el surrealismo buscaba al final ir más allá de lo racional e incorporaba muchos elementos místicos, muchos elementos esotéricos, daba mucha importancia al mundo de los sueños, del tarot, y como toda la novela al final tiene ese ambiente de ensoñación y los sueños son tan importantes, el surrealismo me parecía, ¿no? Que ahí encajaba muy bien. Ahora repíteme la siguiente pregunta que me has hecho, que No, y sin en cambio hasta Freud, ¿no? Habla mucho de los sueños y él creía mucho en toda esta situación. Y otra sí. pregunta, era de la construcción de tus personajes, porque Mm. todos tienen una personalidad diferente. Pues al final esto es algo que intento trabajar bastante antes de ponerme a escribir la novela. Cada escritor es un mundo, pero para mí es muy importante el trabajo previo que hago antes de empezar a escribir. Es casi la parte que más me cuesta, como tenerlo todo pensado, bien estructurado. Y es ahí donde hago mucho trabajo de construcción de personajes para que estén bien definidos a la hora de empezar a escribir.
para que al final no se conviertan como en una masa uniforme, ¿no? De gente que solo hace y dice cosas. Cada personaje tiene que tener una personalidad, tiene que tener un bagaje y cada decisión que toma la toma por un motivo. Entonces, por ejemplo, cuando tenía escenas en las que tenía muchos personajes, pienso en uno de los capítulos, no me acuerdo ya, es que hace tiempo que lo escribí, pero uno de los capítulos como llegando al final están cenando en el invernadero, ¿no? En casa del duque, en Villayur, y ahí había una escena en la que había bastantes personajes y además estaban pasando muchas cosas para cada personaje. Entonces yo antes de escribir esa escena lo que hago es apuntarme un poco cuál es la motivación de cada personaje aquí, ¿no? ¿Qué está pensando cada uno? Entonces eso a mí me ayuda a saber cómo responden así, o sea, por qué responden así y cómo se enfrenta cada uno a esa conversación, ¿no? Porque así sería en la vida real. Al final cada uno tendría unos intereses y tendría un punto de vista y unas circunstancias. Entonces, esto es un poco el trabajo que intento hacer para construir los personajes, que para mí son muy importantes y creo que esta novela es en parte una novela de personajes. Sí, tienes mucha razón. A mí me gustó mucho eso y de verdad, muchas gracias. Qué gran novela. De verdad, me gustó Muchísimas mucho. gracias. Gótica, con misterio, pero con arte y aparte con esta gracia, ¿no? Porque pones esto a Pedrito tan cómico que hubo partes donde me hiciste reír. Pero muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Norma, adelante, por favor. Hola, Ana Gore. Buenas noches Hola. para ti. Oye, pues déjame platicarte que yo escuché el audiolibro. Está Ajá, muy bien narrado. está La muy bien, me verdad, lo han dicho muchos, sí. sí, la verdad es que un gran logro porque nos llevas del pasado al presente en los 50 y entonces a veces hay libros en los que el lector que está oyendo el libro se puede perder. Y en este caso, la verdad es que hicieron un muy buen trabajo, porque Qué bien. definitivamente la novela es un muy buen trabajo. Yo también lo disfruté muchísimo. A mí me encantan mucho las novelas de misterio. Y desde que empiezan a aparecer los muertos y hay oscuridad y que todos son sospechosos y no sabes realmente hacia dónde te va a llevar el autor, bueno, a mí eso me encanta. Entonces, la verdad es que de principio a fin la disfruté muchísimo. Qué bien. Déjame decirte que todos los detalles de la ambientación me parecieron súper bien logrados. Estas partes donde yo sentía que la escena era oscura, pero el ambiente del paisaje era luminoso, decía, wow, qué contraste, ¿no? De luz y oscuridad, me gustó muchísimo. La parte de la época, de esta España dictatorial, donde también hay un contraste de la represión con la parte cosmopolita de San Sebastián. O sea, hay arte, hay dinero, o sea, hay opulencia en un régimen dictatorial. Eso me llamó mucho la Sí, atención. Em, También la doble moral de la iglesia, de la que nos hablas ahí, es interesante, da para reflexionar mucho. Y yo quisiera también agradecerte esta parte de amistad que dio entre Ava y Manuela, porque creo que a veces hay personas que llegan a nuestra vida y dejan huella. Y a veces dejamos de verlas por mucho tiempo, desaparecen de nuestra vida, pero eso que convivimos, eso que aprendimos, eso que vivimos juntas o juntos, a veces no se puede soltar fácilmente. Y creo que es lo que pasa entre estas dos mujeres, que fueron compañeras y que Manuela difícilmente puede soltar esa relación, ¿no? Hasta que se obsesiona y busca y busca y busca hasta que encuentra. Eso me gustó muchísimo. qué Mi bien. pregunta va relacionada con el tráfico de menores, que también creo que es un tema que se vivió durante la dictadura. Sí. Platícanos un poquito más al respecto. Sí, pues bueno, lo primero, muchas gracias por tu comentario y me alegro de que te haya gustado la novela. Y es cierto que el audiolibro me dice todo el mundo, yo no lo he escuchado entero, evidentemente, porque no me aguanto a mí misma, ya que, o sea, no soy yo la voz, otra vez tener que escucharme la historia sería una tortura, sinceramente, porque me la he leído tantas veces para corregirla, pero todo el mundo me dice lo mismo, que está muy, muy bien narrada y la verdad que estoy muy contenta, que eso también es un trabajo
que hace la actriz de doblaje, ¿no? La narradora y la editorial, y ha quedado muy bien. Y respecto a tu pregunta, pues sí, esto es un tema que todavía a día de hoy en España arrastra bastante cola porque es un tema principalmente sucedió en la dictadura, pero siguió ocurriendo mm, tiempo después de haber terminado la dictadura. Y en este caso, bueno, se da la situación, ¿no? De que ocurre este robo, ¿no? Del bebé, ocurre dentro del sanatorio, ¿no? Como el que mencionaba antes, que bueno, en este caso es ficticio, pero que está inspirado en ese sanatorio real. Y ocurre ahí, ¿no? Y vemos a personas que de repente se encontraban en una situación muy desprotegida, en una situación en la que realmente no podían, ¿no? Pelear contra el sistema, y de repente no, pues a Ava se llevan, ¿no? a su hija y la dan en adopción de forma clandestina. Pero es que esto ocurría en los hospitales mismamente. Ya no estamos hablando de que ocurriera ya solamente en este tipo de sitios, ¿no? Que dices, bueno, podría ser más esporádico. No, es que ocurría en los hospitales que a lo mejor las mujeres tenían un niño y les decían que había nacido muerto, no les dejaban verlo, les decían que no les dejaban verlo, y realmente ese niño no había nacido muerto, se había dado en adopción a otra familia. O les decían que el bebé había nacido muerto y sí que les traían otro bebé que no era el suyo, les traían un bebé que había nacido muerto de otra familia, pero que no era el suyo, y el suyo se iba a otra familia. Entonces, a día de hoy todavía hay mucha gente que ha sabido tiempo después, porque los padres se lo han contado, o porque han encontrado documentos, ¿no? Que no les cuadraban, o de repente te haces pruebas genéticas o lo que sea, ¿no? Y se descubre que no eres el hijo biológico de tus padres. Y hay mucha gente todavía, muchos niños robados, como los llaman, ¿no? Aquí, que están todavía buscando a su familia y que no saben realmente qué es lo que ocurrió. Pero sí, este tema aquí ha tenido bastante repercusión, porque ya os digo que estuvo sucediendo incluso después del franquismo. Es interesante porque Mm. seguramente es un tema que ha causado mucho dolor. Sí, 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 Ujú. totalmente. Es una de las muchas heridas, ¿no? Que todavía no han terminado de cicatrizar de toda esta guerra civil y de todos los años de dictadura, ¿no? Que vinieron después. Entonces, al final, bueno, pues lo que decía, que hay muchas heridas, ¿no? Que todavía no han cicatrizado del todo. Al final fueron muchos años de dictadura y fueron, pues, años muy duros. Sí, claro, bien dices, una consecuencia más de los vencidos y los vencedores. Efectivamente. Sí. Sí, sí. Muchas gracias, Así Nagore. La es. verdad es que disfruté Gracias. mucho tu libro. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ricardo, adelante. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por Igualmente. acompañarnos, sobre Nada. todo estando tan lejos del otro lado del charco. Mi experiencia lectora fue muy, muy padre porque yo no te había leído y no sabía si era un thriller, Mm. si era una novela, no sé, de algo sobrenatural, gótica o algo por el estilo, o si se trataba de una historia de amistad, o si se trataba de varias cosas. Entonces Todo, un poco todo. vas desgranando y nos vas llevando por toda esta historia de una forma muy, muy entretenida, salvo la palabra, pero es muy entretenido el cómo vas leyendo y cómo vas sorteando cada uno de los capítulos, porque además no son muy largos los capítulos y eso te permite hacer muchas cosas. Y lo que comentaba Norma hace rato, el traslape de planos que haces de unas fechas a otras es muy transparente. Leímos recientemente un libro donde también hay traslapes de planos, pero de repente te pierdes, ¿no? Y entonces la experiencia lectora, cuando no sabes en dónde estás ubicado, pues hace que la experiencia pues, no sea la misma, ¿no? No. Yo quería preguntarte dos cosas. Uno, el Ujú. juego que haces con el título, porque es interesante, el mismo, el nombre del cuadro se aparece hasta la página 128, creo que es, en el capítulo 23 o 24, ya no me acuerdo cuándo. Y la otra es estos libros que mencionas, ¿no? Al lado del martillo de las brujas y todo este tipo de cosas que si no tienes la curiosidad de saber, pues piensas que son creados por la ficción, porque finalmente es una novela, entonces hay ficción, ¿no? Pero de repente, como somos curiosos,
vas, googleas y dices, ay, sí existió y qué y esto qué pasó, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte esas dos cosas. El juego que tienes del título, porque a mí se me hace un juego, por las sociedades, porque ocurre en la noche, por lo gótico, por el nombre del cuadro, etcétera, y por estos libros. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por leerme y por All tu right. comentario. Me alegro de que haya sido una buena experiencia lectora. Em, el título, pues mira, la verdad es que no recuerdo muy bien de dónde, de dónde salió. Esto al final es una parte del trabajo. Yo tenía que presentar este proyecto a la editorial y entonces pues llega un momento, a mí normalmente se me da bastante mal titular las novelas. En este caso, no sé por qué, pero este día debía estar inspirada y me gusta bastante el título. Pero bueno, al final lo que haces es pensar un poco cuáles son los ingredientes que hay en la historia, qué es lo principal y intentar un poco, ¿no? Por ahí hacer muchas pruebas y ver qué sale. Y hubo un momento en el que de repente tuve la idea, ¿no? Y dije, quiero que el título de la novela sea el título del cuadro, que al final es como con lo que empieza, ¿no? Y con lo que termina la historia, es lo que vertebra toda la historia. Y entonces ahí pues ya pude acotar un poco y yo tenía muy claro que al final cuando tú construyes la novela, ¿no? Más allá de la trama, tienes claro normalmente como escritor cuáles son los temas, ¿no? Que están presentes durante toda la narración, ¿no? Que es lo que se lee entre líneas. Y yo para mí era una novela que era muy onírica, en la que tenía evidentemente mucha importancia el mundo de los sueños, tanto las ensoñaciones, ¿no? Como los sueños nocturnos propiamente dichos. Entonces, pues un poco de ahí, ¿no? Fue como de donde surgió la idea. Y nada, pues al final esto es mucho ensayo y error, surgió este título, a mí me gustó, lo propuse, gustó bastante, me parecía que también encajaba bien como un resumen de lo que iba toda la novela y aparte quedaba muy bien como título del cuadro. Y bueno, y me parecía que al final quedaba todo muy, muy redondo, creo que es una historia bastante redonda, ¿no? Con toda la profecía del cuadro. Es lo que decía, empezamos con el cuadro y terminamos ahí, hacemos un poco un viaje que es un círculo. Y el título al final quería que estuviera incluido en este viaje circular. Y luego me has preguntado por los libros que aparecen. Vale, a ver si recuerdo bien que aparece. Es que esto parece que no, pero al final, cuando hace tiempo que lo escribes, se me van olvidando cosas. Sí que recuerdo que aparece el Maleus, ¿no? Maleficarum, el martillo de las brujas. Ujú. Y esto, a ver si no recuerdo mal, creo que fue escrito, no sé si fue el siglo XV, el siglo XVI, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, es uno de estos libros que yo conocía previamente. A mí me interesa mucho de siempre. Bueno, yo estudiaba arqueología, entonces pues ya todo el tema, ¿no? De todos los de documentos antiguos, libros y demás, siempre me ha llamado la atención y luego siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que está relacionado con el mundo de la brujería, del ocultismo. Además, como os decía antes, mi familia es del norte de España y en el norte de España está muy vinculado a la tradición, ¿no? de la brujería. No sé si os suenan las brujas de Zugarramurdi, por ejemplo. Bueno, pues Zugarramurdi es un pueblo de Navarra, donde hubo unas brujas que, bueno, les hicieron un auto de fe, ¿no? Y demás en Logroño. Entonces, pues conocía un poco la existencia de este libro por ahí, que era un poco un manual de cómo detectar y de cómo cazar las brujas, que en su momento fue incluso repudiado por la Iglesia Católica, fue muy polémico. Y aparecen luego un poco otro tipo de... Es que ahora mismo no recuerdo qué aparece. Si tenéis alguna pregunta concreta, decídmelo porque no me acuerdo. Pero un poco todo lo que yo busqué eran cosas que encajaban dentro de este gabinete de curiosidades, ¿no? Que tiene el Duque, que está muy, muy enfocado al mundo del ocultismo. Y bueno, la tradición de los gabinetes de curiosidades, ¿no? Que empezaba ya desde el siglo XVII en Europa, y que fueron un poco los precursores de los museos. Y al final pues me interesaban este tipo de cosas. Ah, aparece el Kybalion también, que el Kybalion también es real, que está firmado por unos autores que se hacen llamar los tres iniciados. Bueno, hay teorías de quién podía ser el autor real, porque eso es un seudónimo, y que se vincula a la figura legendaria de Hermes Trimegisto, Hermes el tres veces grande, que es una figura relacionada, evidentemente, como su nombre indica, con el hermetismo y que se sitúa como su origen en Egipto, pero bueno, es una figura legendaria
que probablemente nunca existió y este texto es mucho posterior. Pero bueno, como decía, ¿no? Pues me interesa siempre este tema, todo lo relacionado con el ocultismo, el esoterismo y demás. Y bueno, pues me gusta siempre ir dejando cositas, ¿no? En la novela que sean reales, que llamen la atención y oye, luego lo buscas, ¿no? Y te sorprendes con las cosas que encuentras. Que fue lo que me pasó exactamente. Este, pues muy bien. Nada más la última pregunta. Ujú. ¿Ava está viva? O sea, ¿va a Esta haber es una la siguiente pregunta. parte? Eh, Yo tengo que decir que yo abandono la historia en el mismo punto que vosotros. Yo en el momento en el que yo pongo el punto final de la novela, yo no me hago más preguntas. Yo no sé si Ava está viva o no, no lo sé. Ok. Yo lo dejo a imaginación vuestra porque no lo sé, no lo sé. Pero no va a haber, en principio, la idea no es que haya continuación. La idea es que sea una novela autoconclusiva. Yo lo concebí así como una historia autoconclusiva y a veces ahora mismo no siento que tenga más que contar. Muy Quizá en bien. unos años de repente, ¿no? Pues diga, me apetece, pero ahora mismo creo que se queda ahí y el final lo dejo abierto a vuestra imaginación. Bien, pues muchas gracias por tus letras. Lo disfrutamos mucho aquí en el club. Yo lo disfruté mucho. Te digo, la experiencia lectora fue muy agradable. Nos llevaste de un lado al otro y no podía soltar el libro. Entonces, eso se agradece siempre, ¿no? Y sobre todo también se agradece el respeto que tienes a los lectores al dejar estas cositas, porque sí te inspiran a buscar más allá del libro y esto también enriquece la lectura. Y ahora que nos estás platicando, pues más. Muchas gracias, Muchísimas Conchi. gracias. 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 Ale, adelante, por favor. Gracias, Vic. Nagore, qué gusto conocerte. Igual lo escuché y me sentía como en esa época elegante. Amé la parte donde describes, donde para los diamantes es cierta, va a ser un desayuno. Para los, todo ese tipo de joyería, amé ese episodio. O sea, me sentía, luego la parte de los vinos, o sea, todo era así como, Ah. wow, me siento en esa época. Muchas gracias, igual lo disfruté mucho, lo ponía de audio y me sentía en esa época. Mi pregunta, y ya lo mencionaron hace ratito, de Pedrito, también lo amé. Esta parte que cuentas de que era un supersticioso, ¿en qué te inspiraste? O sea, la parte donde dices que tiene ruda, la parte de los test, todos esos detalles, ¿en qué te basaste para ese personaje súper divertido, elegante, que disfruté mucho? Muchas gracias. Es cierto que Pedrito está siendo el personaje favorito de todos los lectores. La verdad que me lo dicen en todos los clubes de lectura, me lo dicen. A mí me encantaba Pedrito también, la verdad. Lo disfruté mucho sus partes, las disfruté muchísimo escribiéndolas, porque era como de repente era como aire fresco, ¿no? Cuando venías de cosas muy intensas, de repente tenías a Pedrito y era muy divertido. Y la inspiración, pues la verdad es que no una persona en concreto, pero me gustaba esa idea de que fuera una persona como muy resolutiva con todas las cosas relacionadas con su negocio, ¿no? Él es extraperlista, al final lo que hace es contrabando en la frontera con Francia. Eh, y me gustaba ese contraste entre que era un hombre de negocios implacable, un contrabandista, y de repente luego que era muy supersticioso. Y esto también se relaciona mucho con, yo creo, con lo que decía, ¿no? Que en el norte de España, pues hay una mitología, ¿no? Tiene una mitología propia y hay mucha relación con toda esta mitología y con toda la superstición y demás. Y yo esa relación pues la he tenido también desde pequeña porque al final me ha transmitido mi abuela, ¿no? Eso. Y entonces pues me gustaba ese personaje que tuviera de repente ese guiño ahí, ¿no? A toda la mitología y a toda esa superstición. Y también creo que le daba un punto un poco más divertido, más fresco, para que fuera un contrapunto de Manuela, ¿no? Que es un personaje más intenso, más introvertido. De repente Pedrito, ¿no? Nos daba un poco otro punto de vista y me parecía que era divertido. Y bueno, y también me gustaba utilizar al personaje de Perito, por ejemplo, pues cuando nos vamos a Francia, ¿no? A través de él, pues poder también salir un poco de San Sebastián y que no se me quedara toda la acción de San Sebastián en la misma ciudad. Gracias, sí, sí era un respiro, como dices, y vamos a comer y todo va a estar mejor. Esos detalles me encantaron. Oye, no, bueno, entonces tú eres supersticiosa.
Bueno, no mucho, más que yo sea supersticiosa, me interesa como mucho el estudio de estos temas, ¿no? Y cómo al final han influido en la sociedad que tenemos a día de hoy. Y me interesa muchísimo siempre la mitología y la superstición, y sobre todo por lo que está relacionado con el norte de España, porque es donde yo, ya os decía antes, ¿no? Tengo mis raíces familiares y me interesa muchísimo. Pero supersticiosa como Pedrito, de estas cosas de no pases por debajo de la escalera o demás, no, para eso la verdad que no. Y de hecho tengo un gato negro, así que no, no soy supersticiosa. Muchas gracias por el libro, también lo disfruté un montón. Muchísimas gracias. Gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Gracias, Nagore, buenas tardes, buenas noches. Pues a mí también me gustó bastante el libro, esta forma en la que fuiste narrando, por así decirlo, un presente y un pasado, o los dos tiempos. Creo que se me hizo muy interesante. Como bien lo dice Ricardo, también me pareció un libro al principio, si no sabía que era misterio, era terror, y toda esta mezcla de cosas que le fuiste dando, creo que al libro le dieron bastante fuerza. También la crítica social que hiciste sobre el libro, sobre la historia, ¿no? Creo que una manera de hacer justamente justicia social o lucha social, pues es a través de la literatura, de las letras, y creo que tú muy bien lo lograste también en tu novela, ¿no? Aquí mi pregunta iba bien relacionada con lo que te mencionaba Ale sobre esta parte de la superstición y cómo lo manejaste, cómo lo investigaste, porque siempre es un tema que genera un poco de confusión, los que son muy débiles de la mente quizás se creen todo y los que se dedican a esto al final siempre lo ven como un negocio porque pues bien sabes que pues esto genera bastante dinero para las personas que creen muy fácil sobre las cosas. Y en este proceso de investigación que hiciste, ¿qué tanto llegaste a creer, a lo mejor tú, a lo mejor hasta verte, pues también así como sesgada, decir, no, esto sí está pasando, o esto sí es cierto, o esto, pues es justamente algo que yo no creía y realmente sí pasa, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de investigar bastante el tema del espiritismo en el siglo XX, ¿no? Por este personaje de Dafne que aparece, y me parecía muy interesante a nivel social la importancia que tuvo el espiritismo en su momento, porque realmente, como bien dices, para mucha gente era un negocio, ¿no? Había muchos falsos mediums que se aprovechaban y se aprovechaban sobre todo también de que nos encontramos en una época en la que hubo muchas guerras. Entonces, si tenemos la Primera Guerra Mundial y después la Segunda, o en el periodo entre guerras o lo que sea, ahí hubo un momento que estuvo de nuevo en auge el espiritismo porque era el negocio del dolor, especialmente el negocio del dolor de las mujeres que habían perdido hermanos, hijos o maridos en la guerra. Y entonces yo creo que esto está siempre todo relacionado con la gran pregunta que se hace el ser humano, que es ¿qué hay más allá de la muerte? ¿No? O sea, toda la superstición, todo el ocultismo, todo el espiritismo y demás son formas que al final, a lo largo de la historia, han surgido para intentar darle respuesta a esta pregunta que creo que es la pregunta, ¿no? Por excelencia que se hace el ser humano. Entonces, pues buscando tratar de saltarse esa barrera última que era la muerte, ¿no? Pues mucha gente iba a los shows, que la mayoría de las veces eran shows de espiritismo, y evidentemente pues esto era un negocio. Y un dato curioso que os diría, que descubrí cuando me documentaba, es que, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, era un gran defensor del espiritismo. Esto es curioso. Y sin embargo, Houdini era un gran detractor. Entonces, bueno, pues ambos escribían artículos a favor o en contra y intercambiaron, ¿no? Correspondencia al respecto. Y bueno, de hecho a Arthur Conan Doyle podemos decir que le colaron la primera fake news de la historia, porque unas chicas le llevaron como un montaje fotográfico muy rudimentario, claro, con unos recortes y demás, como si hubieran fotografiado unas hadas en el bosque. Esto evidentemente no era verdad, pero él se lo creyó y lo defendió durante muchos años hasta que las chicas confesaron que era un montaje. Entonces, bueno, me interesaba, ¿no? Cómo fue realmente de influyente todas estas creencias, como el espiritismo en ese momento social. Y bueno, y siempre me ha interesado por esto que digo, que al final considero que son formas que surgen siempre para intentar darle respuesta a las mismas preguntas. Y me acabo de acordar que alguien me había preguntado antes por lo de el infierno de la librería y no he respondido. No sé si había sido Jenny, creo.
Sí. Te he dicho que se me olvidaban las preguntas y me hacías muchas seguidas, pero me he acordado ahora. Esto era verídico. Durante los años del franquismo, como había muchos libros que estaban prohibidos, incluso muchos libros se quemaron al principio, ¿no? de la dictadura, pues los libreros o las bibliotecas tenían una trastienda, un armario, no todos, evidentemente, pero algunos tenían una trastienda, un armario donde guardaban los libros prohibidos pues, o los que habían salvado de la quema o los que conseguían de contrabando y lo llamaban el infierno. Y de hecho, pues ahora, hace años, ha habido exposiciones de bibliotecas y demás que han abierto, ¿no? sus infiernos al público. Sí, y fíjate que por otro lado, ahorita que mencionamos este tema, la semana pasada, bueno, están en mi trabajo, están reparando algunas cosas, pusieron una escalera y pues yo pasé por abajo sin ningún problema y me dicen, como, ¿sabes qué? Ahora tienes que regresar por el mismo lado porque pues no puedes cruzar por abajo Sí. de la escalera porque eso es malo, ¿no? Y por otro lado, y una última pregunta de mi parte, ¿cómo manejaste el tema del arte, de la pintura, ¿no? Tomando en cuenta a Ava y sus pinturas. ¿Tuviste algún artista en especial con el que tuviste alguna referencia sobre las pinturas o cómo fue esa parte de tu investigación? Bueno, es lo que comentaba antes, sobre todo las pinturas del surrealismo y en específico, pues diría Maruja Mayo, Remedios Varo, Leonora Carrington, un montón de pintoras, pero todo el surrealismo. Para mí, la inspiración de los cuadros de Ava fue el surrealismo. Y de hecho, tuve la suerte de que hubo aquí hace, no sé si fue un par de años, hubo una exposición de Leonora Carrington, que de hecho creo que está en Ciudad de México la mayor parte de su obra, ¿no? Porque ella vivió allí muchísimo tiempo, se exilió allí y vivió allí mucho tiempo. O sea que vosotros que tenéis la oportunidad podéis ir a verlo. Aquí hay una exposición temporal, pero me sirvió mucho y demás porque Leonora al final empezó también muy jovencita a pintar y entonces tenía una evolución, ¿no? Y podías ver desde sus pinturas de más jovencita a luego cómo fue evolucionando. Entonces fue un poco la inspiración que utilicé el surrealismo y de ahí fui un poco creando libremente, claro, porque como este cuadro no está pintado en ningún sitio, pues cada uno se lo imagina de una A manera. su manera, sí, claro. Pues muchas gracias, Nagore. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Tenías otra pregunta, adelante. Yo más que nada es curiosidad. Ahorita que Ujú. decía Ale de lo de los vinos, me acordé. Todo este mundo de los vinos, bueno, muchas veces lo vemos como que es para clases de sociedad, clases altas, Mm. pero pusiste creo que muy bien investigado, ¿no? Yo me puse a buscar hasta algunos vinos, sinceramente, pero tú que ahora sí que tú estás dentro de este mundo de los vinos, ¿cómo fue que lo pusiste o los has probado? No, probarlos no, porque la verdad es que la mayoría, creo que todos, bueno, no me acuerdo de todo lo que puse, pero bueno, de hecho en mi Instagram, si tenéis Instagram, tengo un vídeo de los vinos de la novela, que los Wow, explico un poco. O sea que si lo buscáis luego, que soy Nagore Suárez en Instagram, pues uno de los increíble. últimos vídeos, tengo ahí, hablo de los vinos que aparecen en la novela. Yo como os decía antes, he hecho muchas cosas y después de trabajar en publicidad y de ser escritora y tal, lo último por lo que me ha dado es por formarme en el mundo del vino y llevo un par de años o así estudiando, bueno, pues Ujú. relacionado con el mundo del vino y entonces me gusta mucho y sobre todo me parecía que como al final intentaba reflejar una parte de la sociedad que era la clase alta, el mundo del vino ha sido tradicionalmente un mundo muy clasista, un mundo muy elitista. Entonces, me parecía que dar algunas pinceladas ayudaban mucho, ¿no? a esta ambientación, aparte de que a mí me gusta bastante. Y soy siempre una escritora como muy sensorial. Entonces, si os fijáis, también hay muchos olores en la novela. Y todo esto me parece que ayuda, ¿no? a que el lector se sumerja más en la historia. Y el mundo del vino, pues al final ha sido bastante fácil para mí porque como tengo formación en ello y me gusta, pues la verdad es que ha sido divertido y me parecía, a todo el mundo le gusta esa parte, me lo dicen bastante, entonces creo que añade, ¿no? un pequeño plus. Y eso, y tengo este vídeo, si que tenéis cuenta de Instagram y lo queréis mirar, ahí hablo un poco de los vinos que aparecen en la novela, porque ahora mismo la verdad que no me acuerdo exactamente de todo, pero creo que la mayoría de los vinos que... ese vídeo, sí, justo. Ahí cuento un poco los vinos que aparecen. Pero generalmente pues cogí las grandes referencias de Francia y demás, ¿no? Que ayudan un poco pues eso, a situarnos en este mundo
tan exquisito y tan elitista en el que se mueve sobre todo el duque. No, pero que sí es un capítulo precioso porque se ve bien manejado, ahora sí que el aroma del vino, el qué vino era para qué cosa, y como dices, la novela sí da muchos aromas, la comida, las velas, los tés, todo esto, pues todo es con aroma. Pero sí, no, muchas gracias, ahora sí que era curiosidad, porque sí me gustó mucho ese capítulo. Qué bien, muchas gracias. 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 Norma también tiene otra pregunta. Adelante, Norma. Sí, muchas gracias, Nagore. Ahorita que estabas hablando del espiritismo, recordé por ahí haber leído que los rusos también, durante sus celebraciones, sus cenas, Mm, los burgueses y la aristocracia se juntaban para hacer sus sesiones de espiritismo como parte del entretenimiento, ¿no? De la noche. Y estaba yo pensando si estas sesiones, todos aquellos que se sintieran como más atraídos, que tuvieran ese gusto, empezaran a formar sectas. Aquí nos hablas de una secta. Em, ¿Tú crees que sí haya sido como el origen? ¿Qué opinas? es una pregunta muy complicada, la verdad. Es cierto que sí que se puso de moda el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, sobre todo entre la aristocracia y demás, porque la gente que lo tiene todo, pues siempre busca, ¿no?, un divertimento que vaya más allá. Y entonces, cuando ya tienes las mejores fiestas y demás, pues el espiritismo, ¿no?, le da ese punto exótico, extravagante que al final les gustaba tanto. De ahí a que esté relacionado ya con el origen de sectas ocultos o demás, es que ya me parece más complicado de explicar. Pero bueno, al final supongo que en muchos casos estaría bastante relacionado, ¿no? El mundo del ocultismo y el mundo de las sociedades secretas, quizá más que sectas, yo diría de las sociedades secretas, ha estado siempre bastante cercano y son dos cosas que me interesan mucho y por eso aparecen ahí las dos en la novela. Es un tema de veras muy interesante. Aquí en México ahorita tenemos de moda como esto de las sectas, ¿no? Que las sectas que adoran a la Santa Muerte y las Mm, sectas que tienen que ver con la religión, pero como de ultraconservadores, y mm, bueno, todas las que están relacionadas al crimen organizado. Entonces, la verdad es que es un tema interesante, sí. no solo desde el punto de vista, digamos, de como de interés popular, como de morbo, sino más bien por el comportamiento humano Sí, dentro de la secta, cómo está organizado, cómo hay estructuras. Eh, la verdad es que sí es súper interesante. ujú. Sí, no, estoy de acuerdo. A mí me interesa mucho a nivel sociológico y antropológico. Y el tema de las sectas, la verdad es que da para hablar, porque claro, yo separaría sociedades secretas por un lado y sectas, ¿no?, por otro, que me interesan ambas, la verdad. Pero bueno, en lo que habitan los sueños yo diría que más es una sociedad secreta, ¿no? Porque realmente, bueno, bueno, sí, yo diría una sociedad secreta. Pero es cierto que es interesante y también, bueno, de hecho, mi segunda novela, que se llama El ritual de los muertos, está relacionada con el tema de, no sé si os suena el palomonte, que es parecido a la santería, que me parece que tiene el origen creo que es bueno, todo viene de África, ¿no? Pero me parece que es en Cuba, donde más relevancia tiene y demás. Y me parecen temas muy interesantes y que además es lo que dices, que suelen estar también muy ligados con el crimen organizado. Lo de la Santa Muerte me parece muy interesante también ahí en México. Vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, pero sí, no, a nivel sociológico es todo muy interesante. Sí. Sí. Muchas gracias, Nagore. Gracias. Pues muchas gracias, Nagore. Creo que se han contestado la mayor parte de las preguntas. Yo más que pregunta, varios comentarios. A mí también me gustó el personaje de Pedrito. De hecho, tengo un conocido que tiene una personalidad muy parecida. Sí, Este, qué bueno. y bueno, la parte de los vinos, obviamente, y vamos a buscar en Instagram lo que nos decías. Y a mí también, fíjate que el cuadro, que desde un principio abres con el cuadro, a la hora de que al final mencionas a Leonora y a Remedios Varo, inmediatamente, si bien tenía yo una imagen en la nebulosa del cuadro, inmediatamente cuando vi esos agradecimientos al final, ya se me presentó el cuadro, bueno, mi interpretación del cuadro, lo Claro. cual pues agradezco mucho.
Te queremos agradecer también que nos hayas acompañado, que nos hayas dedicado Un placer. este tiempo. Quiero agradecer aquí también a nuestros compañeros que aquí para México, para nosotros es un horario un poco difícil. Y bueno, te vamos a pedir al final sacarnos la foto aquí bueno, quienes tengan aquí a la mano con la imagen del libro. A ver, aquí. Ahí estamos. Ay, Si Albert nos hace favor para... Va otro intento porque creo que Ricardo estaba. Pero te esperamos, Ricardo, aquí con calma. Ah, sí, espera, un momento. Tráeme mi libro, por favor. Que lo tengo yo, lo pongo también. No, el muy mío, el bien. mío. Y si llegas a venir a México, pues no dudes en escribirnos para poder tener un encuentro Pues contigo. Nos dará estuve bastante hace unos años, pero me encantaría volver, o sea que si voy. perfecto. Ojalá y sí. A ver, va la foto. Listo, ya quedó. No, pues sí, será un gusto Genial. para nosotros. O si te toca la FIL de Guadalajara, pues será un placer Ah, pues que podamos. ojalá vivís cerca vosotros o cada uno es de un sitio. Pues vivimos cada quien en un sitio diferente. Ah, no, Siempre nos vale. organizamos, cada fin de mes tenemos un desayuno con un autor, entonces siempre Ah, estamos en constante reunión. Así que, pues bueno, será un gustazo qué que bueno. seas en algún momento nuestra invitada. Ojalá que sí. Pues nada, muchísimas gracias y ha sido un placer conoceros y poder charlar con vosotros un rato. Muchísimas gracias por leerme. Muchas gracias y gracias a Muchas todos. gracias a nombre de Recomiéndame un buen libro. Buenas Gracias, tardes a Muchísimas Aure. todos. gracias. Un abrazo, hasta Adiós. luego. Gracias.